Ese latido en tu pecho no es solo cansancio. Ese peso en el pecho no es simple angustia. Es algo más antiguo, la eternidad llamando a la puerta de tu alma. ¿Lo sientes, elegido? Frente a ti hay una puerta con tu nombre tallado en letras de fuego. No llegaste aquí por azar, llegaste porque alguien te llamó antes de que nacieras y preparó tu historia para este día. Mira la puerta con honestidad. Es real, sólida, imponente, tiene cerradura antigua, artesana, que no se abre con promesas ni con deseos. La llave que sostiene la promesa no es metálica ni se compra en un mercado, es espiritual. Es un instrumento forjado en la convivencia con Dios, fe que se traduce en obediencia. Aquella llave, fe puesta en acción, puede abrir la puerta que contiene tu asignación, tu llamado y la transformación que tu hogar y tu línea esperan. No te voy a ofrecer una fórmula mágica, no te voy a decir que solo diciendo palabras la cerradura cederá. Pero sí te digo esto con la autoridad de la Escritura y la experiencia del Espíritu. Hay prácticas que desbloquean puertas. Hay gestos que ponen en movimiento una misericordia que parecía dormida. Y hay un tiempo. La hora es ahora. La puerta no espera indefinidamente. Hay un pulso divino, una ventana que se abre y se cierra. Y en ese pulso, tú puedes entrar. Antes de que te confundas, las pruebas que has vivido no son accidentes ni castigos arbitrarios, no fueron desperdicio. Cada demora, cada herida, cada noche larga fueron parte del forjado. Jeremías dijo algo que atraviesa siglos. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. No fue un accidente que te moldearan las circunstancias. Tu historia fue conocida antes de que el primer latido comenzara. Y eso no te exime del dolor, lo redime. Todo lo que te ha lastimado fue materia prima para la llave que hoy sostienes. Tal vez te duele todavía. Tal vez te preguntas por qué los pasos que diste no trajeron resultados visibles. Escucha esto. Dios ha contado tus andanzas, ha guardado cada lágrima. Has contado mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. No eres invisible. Lo que parecía perdido tiene valor ante los ojos de aquel que escribe días y noches. Lo que te pareció derrota fue perfilamiento. Lo que te pareció abandono fue entrenamiento. Pero hay un enemigo que vigila la puerta tanto como tú. El miedo, ese viejo susurro que convierte posibilidad en parálisis. El miedo se disfraza de prudencia, de realismo, de protección. Se instala como un centinela falso y te convence de que retroceder es cuidado. El Evangelio no anula la prudencia, la purifica. Pero cuando la prudencia es excusa para no hacer lo que el Señor te ordenó, se vuelve obstáculo. El apóstol Pablo exhorta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Eso es clave. Tú no fuiste diseñado para vivir acobardado, fuiste diseñado para vivir con la valentía que nace del poder de Dios, con un amor que impulsa y con dominio propio que gobierna las emociones. Isaías también regala una palabra para tiempos como este. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. La promesa es doble, presencia y sostén. No promete que no habrá combate, pero garantiza compañía y sostén para el combate. Entonces, ¿qué hace falta para que la llave funcione? ¿Qué convierte la convicción en apertura? Te daré algo concreto. 3 llaves prácticas, 3 acciones que, tomadas con fe, despliegan la gracia de Dios en el mundo visible. No son hechizos, no son atajos, son obediencias pequeñas que mueven manos divinas. La primera llave, nombrar el miedo. Todo poder se debilita cuando vive en las sombras. El primer acto de coraje no es saltar sin red,
es poner en palabras lo que te retiene. ¿Qué te paraliza? El miedo al rechazo, al fracaso, a la pobreza, al ridículo, a perder relaciones. Nombra cada temor con claridad. Dilo en voz alta. Tengo miedo de... Escríbelo. Ponlo sobre la mesa. Cuando lo nombras, lo desgranas. Ya no es un monstruo amorfo. Es un problema que puede ser enfrentado. Nombrar no es resignación, es estrategia. David no se quedó contemplando al gigante. Lo vio, lo midió, y sin anteojeras ni ilusiones, dijo la verdad sobre la situación y sobre el Dios que tenía. El primer paso del guerrero no es negar el miedo, sino identificarlo para que la fe pueda apuntarlo. La segunda llave, dar un paso de obediencia. No esperes la sensación, actúa. La obediencia primero es un acto pequeño y concreto que demuestra que confías más en la palabra de Dios que en tu cálculo. Puede ser hacer la llamada que has evitado, perdonar a quien te lastimó, presentar ese proyecto, dejar un trabajo o comenzar un ministerio desde tu casa. No subestimes lo pequeño. Sara y Abraham dieron pasos que parecían insensatos ante la lógica humana, y en su camino se tejió la promesa. No te digo que la obediencia siempre traerá la recompensa que esperas de la forma que la imaginas. Te digo que la obediencia abre corredores donde la providencia puede operar. Además, la obediencia enseña a tu carne a caminar con el Espíritu. Si no le das músculo a la obediencia, la fe queda teórica y la puerta permanece cerrada. La tercera llave, orar por valentía diariamente. La valentía no se inventa, se pide. Ora pidiendo valor, claridad y una fe que se sostenga en el día a día. Pide por la sabiduría para distinguir lo que viene de Dios de lo que viene de tu miedo. Clama por el Espíritu que te infunde poder y amor. Esta oración no es fórmula, es canal. Orar diariamente no es solo repetir palabras, es mantener una línea abierta con el Señor que te acompaña en el paso. En la oración madura, tus decisiones encuentran alineación con la voluntad divina. No prometo que el miedo desaparezca por completo, pero te prometo que, cuando caminas con la valentía que nace de la comunión, el miedo deja de ser tu guía. Haz este ejercicio ahora mismo. Respira. Piensa en una cosa que has temido los últimos 6 meses. Nómbrala. Luego piensa un paso concreto que puedes realizar en 7 días, que sea una respuesta de obediencia. Y por último, comprométete a orar 5 minutos cada mañana pidiendo valentía para ese paso. Eso es la cadena. Nombrar, actuar, orar. Es la secuencia que abre puertas. Si estás listo para dar el primer paso hoy, escribe "Sí, doy el paso" en los comentarios. Eso no es mágico, es un acto público de obediencia que te posiciona. Hacerlo te obliga a alguien, a ti, a la comunidad que te ve, al Dios que te conoce. No lo minimices. Señor, en este momento te pedimos coraje. No pedimos que elimines la prueba, sino que nos des manos para atravesarla con fidelidad. Que la fe que se expresa en obediencia sea la llave que abra lo que tú has preparado. Amén. Ahora deja que te cuente de Clara, porque en su historia verás cómo funcionan estas llaves en carne y hueso. Clara no era diferente a ti en temores. Tenía deberes, deudas, una familia que dependía de su salario y la sensación de que el reloj social no se detiene. A simple vista su vida era ordenada. Trabajaba como enfermera en un centro comunitario, cuidaba a sus padres, asistía a una pequeña comunidad de fe los domingos. Pero debajo de esa apariencia latía una inquietud antigua. Desde joven sintió un llamado a formar algo que trascendiera su jornada laboral, a crear un espacio donde niños que vivían en barrios marginados tuvieran comida, apoyo escolar y compañía. Ese anhelo le quemaba el pecho. Se le aparecía en sueños como una puerta luminosa con su nombre escrito en la madera. El problema era que Clara tenía miedo. Temía fracasar, temía endeudarse, temía la exposición pública y, más que todo,
Temía que su familia la viera como una imprudente que había abandonado la seguridad por una utopía. Había aprendido a sobrevivir en la prudencia, pero la prudencia, en su caso, había dejado la llave oxidada. Una noche, después de un turno extenso en el hospital, Clara regresó a su apartamento y encontró una carta que le cambió la madrugada. Era una hoja simple. Tu nombre en la puerta. No entendió al principio. Era una nota de su abuelo, fallecido años atrás, que ella había guardado como un recuerdo. En la nota su abuelo le escribía sobre cómo, cuando él era joven, hubo una ocasión en la que pudo dar un paso de fe, y no lo hizo. Se lamentaba por eso. Le instaba a no repetir su cobardía. Para Clara, leer esas palabras fue como escuchar una voz antigua que desde la tumba le recordaba su designio. Aquella noche, la sensación en el pecho que había llamado al principio del mensaje creció. Esa llave no era solamente suya, era la herencia de una línea que esperaba que alguien la usara. Al día siguiente, Clara hizo algo sorprendente para ella. Nombró su miedo delante de otros. En la reunión de la comunidad, dijo con voz temblorosa, «Tengo miedo de empezar esto». No buscó justificarlo, ni escondió la inseguridad bajo términos espirituales. Lo dijo simple, como quien confiesa una deuda. Al nombrarlo, algo cambió. Personas que antes no sabían cómo ayudar comenzaron a ofrecer cosas concretas. Un vecino ofreció un local por unas horas. Una profesora voluntaria ofreció su tiempo después de clases, y una mujer mayor donó parte de su pensión para comprar alimentos los primeros días. No fue una lluvia de dinero, fue la concreción de pequeñas manos que empezaron a abrir la cerradura. El segundo movimiento fue aún más difícil, dar un paso de obediencia. Clara decidió presentar un proyecto a la junta del centro comunitario. No lo hizo con grandes garantías. Lo presentó con humildad y con un plan de pequeñas metas. Su propuesta era modesta: 3 tardes por semana, apoyo escolar y una merienda. Para ella, el desafío no era la magnitud del proyecto, sino la exposición. Había dejado de soñar por miedo a ser ridiculizada. Cuando habló, la junta la miró y, tras dudas, le dio luz verde por un trimestre de prueba. Fue suficiente para que la cerradura comenzara a ceder. Pero la prueba más íntima llegó cuando la familia reaccionó con precaución. Su madre le dijo, «Clara, ¿y si te quedas sin nada? ¿Has pensado en tu seguridad?» Su hermano la acusó de buscar reconocimiento. Las palabras dolieron. Estaba sola en una sala de espera más grande que su propia inseguridad. Aquí aparece la dimensión de separación que muchas veces acompaña la apertura de la puerta. No es raro que, cuando te acercas a la cerradura, el entorno se agite. Los vínculos cómodos se inquietan porque tu avance los confronta con decisiones que ellos no tomaron. Clara tuvo que decidir entre retroceder y cerrar de nuevo la oferta que la vida le daba, o seguir con la llave en la mano. Eligió avanzar. Fue un acto no de heroísmo espontáneo, sino de obediencia mesurada. Pagó un mes de alquiler del local, con lo que juntó vendiendo cosas que ya no usaba. Tocó puertas y pidió bendiciones. Oró todas las mañanas pidiendo valentía para sostener la acción. Cada mañana repetía un versículo que ahora era su ancla. «No temas, porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. No pretendía que el miedo desapareciera, pretendía que su paso estuviera acompañado por la presencia prometida. Los primeros días no fueron gloriosos. Llegaron 3 niños la primera tarde. 2 semanas después, el número subió a 7. Lo que comenzó como una merienda y apoyo escolar, con esfuerzo y fidelidad, se fue transformando en algo que comenzó a resonar en el barrio. Un periodista local pasó por casualidad y escribió una nota. De repente, más manos se acercaron. Pero aquí viene lo que a muchos les gusta prometernos en cuentos fáciles, y que no siempre sucede así.
La apertura no fue inmediata ni limpia. Hubo contratiempos administrativos, inspecciones que casi clausuran el local y una enfermedad inesperada que dejó a Clara sin poder trabajar por 15 días. La presión financiera volvió con fuerza y vino la tentación de cerrar para siempre y retomar la seguridad conocida. La sombra del antiguo temor parecía lista para consumir lo que se había logrado. Es en ese punto, en el borde del fracaso sensible, donde las historias de apertura suelen revelar su verdadera naturaleza. Algunos retroceden, y la puerta se cierra para siempre en esa generación. Otros, sin embargo, aprietan la llave y empujan con lo poco que tienen. La diferencia no es un truco espiritual secreto, es perseverancia en la obediencia y una conversión diaria del corazón. Renunciar al control para confiar en la soberanía de Dios. Clara estuvo a punto de desistir. Sus fuerzas parecían exiguas. Fue entonces cuando recibió una llamada que parecía contestar a la cadena de obediencia que ella había empezado. La llamada venía de alguien a quien ella apenas conocía, el director de una ONG regional que había leído la nota en el periódico. No fue una promesa inmediata de recursos ilimitados. Fue una propuesta concreta: apoyar por 6 meses con asesoría administrativa y alguna subvención para pagar el alquiler. Escuchar eso bastó para que la respiración de Clara se calmara por primera vez en semanas. No fue una salvación instantánea, fue una señal de que la semilla había comenzado a germinar. Sin embargo, el verdadero punto aquí no es la llamada. Es lo que la llamó a hacer antes de recibirla. Ella había nombrado, había actuado y había orado. Esas 3 llaves habían activado una cadena de reacciones en su entorno. Pero la transformación que aún estaba por venir apuntaba a algo mayor que un local con niños. Había una dimensión generacional en juego. Clara, con su decisión, estaba enseñando a su sobrino, que la veía trabajar hasta tarde, que la vida no se reduce a sobrevivir, sino que también puede dedicar recursos a servir. A través de su obediencia pequeña, rompió un ciclo familiar de resignación y sembró una posibilidad: que la siguiente generación tenga un ánimo diferente frente al llamado. En ese punto, la historia de Clara se encontraba en un umbral. Había pasado por la rotura inicial, había sobrevivido a la tentación de cerrar, y la puerta se estaba entreabriendo. Pero ningún umbral se cruza sin que haya una última prueba, la prueba final. Esa donde se decide si la apertura será temporal o si producirá un pasaje que reconfigure el destino de una familia, de un barrio, tal vez de una ciudad. Para muchos, esa prueba llega como una noche larga que exige renuncia. Para otros, como una decisión que requiere exponer la fe ante autoridades, como David ante Goliat, o como Esther entrando en la presencia real, sin ser llamada. Clara se acercó a su prueba final con las manos temblorosas y la llave caliente por la fricción de sus propias dudas. Aquí es donde te sitúo a ti, elegido. ¿Estás dispuesto a sostener la llave cuando la prueba llegue? ¿Estás dispuesto a soportar la incomodidad inevitable de ser moldeado? Las grandes entradas rara vez desembocan en un camino de comodidad. Si de verdad eres llamado, la puerta que se abre te exigirá algo: separación de lo que te ata, renuncia a la inmediatez, resistencia a la opinión pública y una fidelidad persistente en el abandono a la soberanía divina. Piensa en David. No fue un muchacho sin temores, sintió lo que todos sentimos, pero dio un paso literal y lanzó una piedra que desbarató lo que parecía invencible. Piensa en Esther. Avanzó hacia el rey aún sin ser llamada, arriesgando su propia seguridad. Piensa en Pedro, que salió de la barca aún con dudas, caminó sobre las aguas y por un instante se sostuvo hasta que la duda lo hundió. Esos no son manuales para la perfección, son testimonios de personas que eligieron arriesgarse y de su riesgo
nació la historia que hoy leemos. La puerta que está frente a ti puede requerir lo mismo: un paso que exponga, un gesto de fe que incomode, una confesión pública que cuestione la comodidad familiar. Y en esa exigencia está la promesa. Lo que abres no solo te beneficia a ti, lo que abres transforma descendencias. Restauración generacional no es una frase bonita, es la consecuencia de una obediencia que entra en la historia y la reescribe. En la vida de Clara, esa prueba aún no había terminado. Estaba a punto de enfrentarse a uno de esos momentos que cambian el destino. Había una elección que requería dejar atrás una relación que, aunque bien intencionada, la ataba a una lógica de supervivencia y le impedía entregar el 100% de sí al proyecto. Si cedía a la presión familiar y retomaba la seguridad que le ofrecían, la puerta se cerraría con ruido y polvo. Si por otro lado elegía la fidelidad al llamado, el futuro que se abría sería incierto pero fértil. Esa madrugada, antes de tomar una decisión que la definiría, Clara escribió en su diario una sola frase: «No fui llamada a vivir temiendo, fui llamada a abrir puertas». Luego se vistió y salió al barrio. El sol apenas asomaba y la ciudad durmiente parecía contener la respiración. Frente al local algo la detuvo. Una vieja cadena oxidada colgaba de la puerta principal. Alguien, quizá por seguridad, había cerrado con llave una de las entradas laterales que ella había usado hasta entonces para recibir a los niños. La cadena chirrió bajo su mano cuando la tocó. Allí, en ese metal frío, Clara sintió la presencia de todas las generaciones que la antecedieron. Puso la palma sobre la madera y, sin saber aún qué decisión tomaría esa mañana, dejó que una pregunta le atravesara el alma. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir, elegido? Y en ese punto la historia queda en el borde. La puerta existe, la llave está en tus manos, 3 llaves que ya conoces: nombrar, obedecer, orar, y la historia de Clara que muestra que la obediencia pequeña puede mover manos divinas. Pero la puerta aún demanda una prueba mayor. Elegido, ¿qué harás cuando la última prueba te encuentre en la madrugada, con la cadena chirriante bajo la mano y la familia mirando desde la distancia? ¿Soltarás la llave por temor o la apretarás y empujarás? No cierres esto ahora con respuestas fáciles. Mantén la pregunta viva, respira, nombra tu miedo otra vez, di cuál es tu pequeño paso de obediencia y comprométete a orar. Si escribes ahora: «Sí, doy el paso», estaremos en la misma fila contigo. La próxima parte de esta palabra irá al corazón de la prueba final. Veremos cómo David lanzó la piedra, cómo Esther entró en la corte y cómo Clara, en el umbral, tomó una decisión que resonó más allá de su barrio. Por ahora, sostén la llave y mira la puerta. La tensión está viva, la oportunidad pulsa, la eternidad aguarda una respuesta. La palma de Clara quedó pegada a la madera fría, y la cadena oxidada respondió con un sonido que se clavó en su pecho como un latido más. No era un ruido cualquiera, era la última resistencia de una historia vieja que cruzaba generaciones. Allí, con la ciudad todavía adormecida y el sol apenas prometiendo su llegada, Clara supo que la decisión no sería reparadora de inmediato, sería definitoria. Respiró hondo. Pensó en la nota de su abuelo, en las manos que habían empezado a tenderse la semana anterior, en los 3 niños que habían llegado la tarde inaugural. Recordó la noche en que nombró su miedo frente a la comunidad y cómo esas palabras temblorosas habían activado manos dispuestas a ayudar. Recordó la serie de oraciones mañaneras que había convertido la valentía en disciplina. Y sobre todo, recordó el sentimiento inicial que la había traído hasta esta puerta, algo como eternidad llamándola, como una responsabilidad mayor que su seguridad. No había fórmula mágica frente a la cadena.
No hubo un cielo que abriera un pasillo de luz al toque de su dedo. Hubo, sí, una serie de decisiones. Clara decidió lo que muchos llaman con palabras grandes fe, pero que en la práctica lucía como pasos pequeños. Dio aviso a su familia, marcó prioridades, vendió objetos de valor sentimental que ya no usaba y pidió a su hermana que le diera una mano con las compras. Hizo lo que la segunda llave exige. Obedeció en lo pequeño. La escena que siguió no fue épica, fue humana y a veces dolorosa. Su madre, con los ojos enrojecidos por la preocupación, volvió a repetir el temor de siempre. ¿Y si al final te quedas sola? Mientras hablaban, Clara no respondió con defensa. Respondió con historia. Le contó a su madre por qué eso ardía en su pecho, cómo veía a esos niños y cómo no podía ya desalojar la visión. Habló de su abuelo, del arrepentimiento que él había dejado como herencia y le pidió simplemente: «Ven conmigo por una tarde, mira, decide después». No fue una confrontación definitiva, fue una invitación a acompañar el proceso. La invitación cambió algo. No siempre funciona así, no siempre hay un entendimiento inmediato, pero el gesto humano de invitar a la familia a ver el proceso desarmó una sospecha, que Clara buscaba reconocimiento o aventura sin causa. La familia, al verla trabajar y enfrentar las dificultades, empezó a comprender que aquello era una cuestión de fidelidad, y que la fidelidad, aunque frágil, tiene su propia dinámica de sostén. Mientras tanto, en la comunidad, la apertura del pequeño centro escolar comenzó a mostrar señales contradictorias. Por un lado, una visibilidad inesperada. Por otro, la burocracia que espera a todo proyecto nuevo. Veteranos funcionarios pidieron documentos. Normas de seguridad señalaron incumplimientos y una inspección casi clausura el local por fallas menores en la salida de emergencia. Fue una semana de desgaste administrativo que pudo haber cerrado la puerta. Pero aquí actúa algo que no se ve en un informe contable. La comunidad que había comenzado a formarse alrededor del proyecto sabía que algo real estaban haciendo. Padres que habían visto la transformación en sus hijos comenzaron a escribir notas de apoyo. La profesora voluntaria llamó al concejal del barrio y le pidió que gestionara el permiso. Poco a poco, las cosas que parecían imposibles por un instante se hicieron manejables. En la crónica de estas semanas, la prueba final no fue un instante heroico magnificado por la ficción, fue una sucesión de madrugadas largas, consecuencias económicas y conversaciones difíciles. La cadena chirriaba de un lado, pero también cedía bajo la presión sostenida de manos dispuestas. La llave calentó por la fricción. No por el efecto de una palabra eventual, sino por la presión constante de la obediencia cotidiana. Elegido, presta atención. Así funcionan muchas aperturas divinas. No siempre hay una caída dramática del enemigo con trompetas. Muchas veces la victoria es una suma de fidelidades pequeñas, que al tiempo se vuelven inquebrantables. No subestimes lo que puede producirse cuando sostienes la llave un día más. En una de esas noches de tensión, cuando la angustia económica parecía amenazar con apagar todo el esfuerzo, Clara recibió una carta protocolar. La empresa que le alquilaba el local pedía renegociar el contrato por atrasos en el pago. Era una carta fría, llena de números. La tentación de cerrar fue real y física. No era solo una idea en su cabeza, era hambre, era facturas acumuladas. Había motivos concretos para renunciar, pero esa misma noche se acordó de la etapa de David, no porque ella fuese un pastor armado, sino porque David le enseñó a cada elegido dos cosas cardinales: a evaluar la situación con honestidad y a confiar en que la fuerza que viene de Dios permite hacer lo humanamente imposible. David vio al gigante, midió la distancia, eligió 5 piedras lisas y lanzó la que dio en el blanco.
Él no despreció la preparación, decidió que su preparación estaba alineada con su confianza en Dios. Esa fue la parábola de la piedra precisa. Clara no tenía una piedra literal, tenía la fidelidad acumulada, la red comunitaria que empezaba a sostenerla, y la voz de su abuelo resonando en su corazón. Tomó decisiones administrativas duras. Recortó la nómina temporalmente, pidió a voluntarios que cubrieran turnos extras, reorganizó las comidas y creó un plan transparente que presentó a los donantes potenciales. No fue heroísmo aislado, fue ejercicio de liderazgo bajo presión. Y así, paso a paso, la puerta comenzó a abrirse. No se abrió en su totalidad de inmediato, pero se entreabrió en regardes que cambiaron la mirada de vecinos y autoridades. Esa apertura se expresó de formas inesperadas. El periodista local publicó una crónica que mostró la verdadera necesidad de la infancia en aquel barrio. Una empresa pequeña ofreció excedentes de alimentos por 3 meses. Una fundación menor propuso asesoramiento técnico sin promesa de financiación urgente, pero con la capacidad de estructurar el proyecto para que fuera sostenible. En pocas palabras, las cosas que parecían imposibles comenzaron a reacomodarse. Quiero que veas el patrón: nombrar el miedo, dar el paso, orar por valentía. Ese patrón no te exime de frío, ni de errores, ni de noches sin dormir, pero pone en movimiento fuerzas espirituales y humanas que trabajan en conjunto. Es la cadena que rompe la inercia. Y cuando se combina con perseverancia, produce lo que llamamos aceleración divina, un fenómeno donde, después de la fidelidad sostenida en lo pequeño, las respuestas vienen más rápidas y con más amplitud de lo que podrías haber imaginado. No es magia. Es principio de causa y efecto en la economía del reino. Dios honra la fidelidad, y la misma fidelidad enseña a tu carácter cómo sostener el peso de la promesa. No quiero que confíes solamente en mi palabra. Mira a las Escrituras y verás el mismo patrón en la vida de grandes nombres. Estudia a Esther. Cuando Mardoqueo la invitó a asumir su rol, ella pronunció una frase que hoy resuena como una de las grandes definiciones de propósito: y si perezco, perezco. Esther 4:16, en esencia. Fue un reconocimiento de riesgo y un acto de obediencia que impactó a todo un pueblo. No te prometo que la fidelidad siempre te preserve de peligro. Te digo que puede convertir tu peligro en puerta. No reescribimos la historia de Esther para que suene cómoda. Reconocemos que su valentía tuvo costo, y ese reconocimiento nos prepara para seguir el camino cuando la tensión suba. Piensa en Pedro. Caminó sobre el agua, pero también se hundió por la duda. El punto no es la perfección del que camina, sino la disposición a salir de la barca. Esa es la tercera dimensión que sostengo para ti. Salir de la barca implica riesgo, pero es paso necesario para que la novedad de Dios se manifieste. No es garantía de éxito sin tropiezos. Es certeza de que la experiencia de caminar con Cristo transforma tu capacidad de afrontar lo que se interpone. Volvamos a Clara. La prueba final no consistió en un aplauso público, sino en la decisión cotidiana de sostener la visión cuando nadie miraba. Y fue ahí donde la comunidad empezó a entender la dimensión generacional de su acto. Un chico del barrio, cuyo padre había sido parte de una cultura de resignación, comenzó a soñar con ir a la universidad. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero fue real. El sobrino de Clara, al observarla levantarse a las 4 de la mañana para preparar materiales, entendió que la vida puede ser sacrificada por algo que trasciende lo personal. Esa conciencia se volvió semilla. El ejido reconoce esto. Muchas veces la apertura de puertas tiene una economía intergeneracional. Lo que haces hoy reverbera en tus hijos, en tus nietos, en un barrio entero. No es superstición, es historia.
Cuando alguien decide no ceder ante la comodidad, al enseñar una nueva lógica, la próxima generación ya no parte desde el mismo punto. Esa es la restauración generacional de la que hablábamos. No es instantánea, no es materialista, pero es real en la forma en que corrige trayectorias. En medio de esta narrativa, la voz profética se vuelve más urgente, no para manipular, sino para afirmar identidad. Tú eres el elegido. No lo digo con paternalismo, lo digo con observación espiritual basada en las Escrituras. Jeremías 1:5 nos recuerda que fuiste conocido antes de nacer. Esto significa que tu historia tiene un diseño. Eso no elimina la prueba, pero le da sentido. Cuando la prueba llega, no te define ella, te forma para el propósito que Dios te ha dado. Ahora quiero llevarte a un clímax que no es solo de Clara, sino tuyo. Imagínalo, estás frente a la puerta con la llave en la mano. Del otro lado hay rostros que no conoces aún, personas que podrán vivir diferente por tu decisión. También hay tentación de retroceder, la cadena chirriante te recuerda que el costo puede doler. Pero en la altura de ese dilema, te pido que pienses en David lanzando la piedra. No en el gesto del valor por sí solo, sino en la certeza de que Dios iba antes de David al combate. Tú no vas solo. He visto en mi vida y en la vida de muchos que el paso de fe no siempre se traduce en un éxito público inmediato. A veces la piedra golpea y la prueba se complica. A veces la barca se hunde y la enfermedad aparece. Pero también he visto que cuando la obediencia se mantiene, Dios usa incluso los tropiezos para una formación más profunda. No transformes mi palabra en una promesa de ausencia de dolor. Más bien, recibe esto como una invitación a una obediencia que incorpora la esperanza y la realidad. Hay riesgo y hay compañía. Quiero que escuches una advertencia amorosa. La hora es ahora y la ventana puede cerrar. No es una consigna para generar pánico, es un reconocimiento de la naturaleza temporal de algunas oportunidades. En la historia bíblica hay ventanas. Sara y Abraham tuvieron una puerta que se abrió a tiempo. Esther tuvo un momento para presentarse ante el rey, pero no siempre conocemos exactamente la duración de la ventana. Por eso, la urgencia no es un tirón emocional, sino una convocatoria sabia. Cuando Dios te llama a algo, responde con prontitud proporcional a la claridad de su voz. Vuelve a Clara. El día decisivo llegó cuando el director de la ONG la invitó a una reunión para presentar un proyecto de mayor escala. Fue el resultado de la nota del periódico, de la perseverancia, de las oraciones que no se vieron. Fue una oferta real, pero vino con condiciones. Requería que el proyecto demostrara impacto medible en 6 meses. Fue una presión añadida y un pasaje forzado a mostrar resultados. Clara se sintió temblar, pero recordó sus 3 llaves. Nombró su temor ante su equipo, pidió que se trazaran metas concretas y oró diariamente por valentía. Había tomado la determinación de sostener la llave. En la evaluación de los 6 meses, el proyecto mostró resultados modestos pero consistentes. Incremento de niños atendidos, mejora en el rendimiento escolar de algunos y testimonios de familias que habían podido evitar crisis. La ONG decidió apoyar por 1 año con recursos y asesoría. Fue una apertura significativa. Lo que antes parecía una puerta entreabierta se abrió lo suficiente como para que entrara una corriente de vida que antes no existía. No todo fue perfecto. Aún quedaban desafíos, pero el umbral había sido cruzado. Ahora el clímax no es solo el contrato firmado. El clímax es la comisión que surge después. La responsabilidad de sostener el proyecto, de capacitar líderes locales, de no personalizar la obra para que sobreviva después de tu salida. Clara entendió que la verdadera apertura se mide por la capacidad de transferir visión. Empezó a formar voluntarios, a sistematizar procesos y a incluir a jóvenes en roles de responsabilidad. De nuevo,
La restauración generacional se manifestó. Jóvenes que antes no imaginaban liderar ahora, tomaban iniciativas. Esta es la lección que quiero que lleves contigo, elegido. Abrir la puerta no es solo recibir la bendición, es administrar la bendición para que sea multiplicadora. No guardes la llave para tu sola comodidad. La llave funciona cuando la pones en la cerradura y empujas, pero también cuando enseñas a otros a empujar. Llegamos, con esto, a la exhortación profética que te convoca ahora. No hablo por sensacionalismo ni para inflamar emociones pasajeras. Hablo con la autoridad de la Escritura y con la experiencia de ver cómo la obediencia desplegada produce consecuencia. Te llamo a un acto concreto de fe. Identifica la cadena que tienes en la mano. Esa situación que te llama a renunciar a la seguridad para abrazar el llamado. Y decide hoy con claridad la acción mínima que puedes hacer en 7 días. Puede ser revelar tu proyecto a alguien que pueda ayudar, registrar tu iniciativa en una plataforma local, pedir mentoreo o simplemente pronunciar públicamente tu compromiso. No te pido un gesto heroico, te pido consistencia. Imagina ahora que lanzas tu piedra. No imagines que la roca es un talismán. Imagina que tu acción es la expresión de tu confianza. Piensa en la fuerza de la piedra como la suma de las madrugadas, las oraciones y los pasos pequeños. Lanza la piedra. Verás efectos que a veces no entenderás del todo en el momento, pero que con el tiempo revelarán su propósito. No cierro esta palabra sin un matiz teológico necesario. La obediencia humana no es la causa única de las bendiciones. Dios es soberano. Su gracia antecede y llama. Tu obediencia es la respuesta que posiciona tu vida en la economía del reino. No es un contrato mecánico ni una fórmula garantista, es alianza viva. Tú respondes y Dios responde. A veces, la respuesta se ve como prosperidad, otras veces como un refinamiento más profundo que prepara para algo mayor. Sea cual sea la forma, confía en que la soberanía divina se ejerce con justicia y sabiduría. Ahora te invito a un gesto con poder práctico y simbólico. Toma un cuaderno, escribe. La cadena que debo soltar es... Describe la situación concreta. Luego escribe. Mi primer paso será... Y anota una acción realizable dentro de 7 días. Finalmente escribe. Me comprometo a orar 5 minutos cada mañana durante este período, pidiendo valentía y discernimiento. Guarda ese cuaderno en un lugar visible. Ese acto sencillo es una manera de transformar la intención en administración. No es superstición, es disciplina. Antes de terminar, quiero orar contigo. No es una oración transaccional. No vamos a pedir que Dios obre como si siguiéramos una receta. Es una oración de entrega, de petición por valentía y por conformidad a la voluntad de Dios. Padre, tú que conociste al elegido antes de su nacimiento, acércate ahora. Te entregamos nuestras dudas y nuestras cadenas. Danos valentía para nombrar lo que nos retiene, para dar el paso que nos pide obediencia y para orar con persistencia cada mañana. No te pedimos que elimines la prueba sin propósito. Te pedimos que nos otorgues manos para atravesarla con fidelidad y corazones que no se corrompan por la desesperación. Que la llave que hoy sostenemos abra puertas que transformen nuestras generaciones y que nuestras vidas se conviertan en testimonio de tu fidelidad. En el nombre del Hijo. Amén. Elegido, levántate ahora con esa intención clara. Empuja la puerta con la llave que ya has forjado, fe que obra en obediencia y oraciones que sostienen la carne. No te prometo ausencia de dolor, pero sí te prometo que este es el camino por el que se mueven las historias que cambian destinos. Si has sentido esta palabra y quieres permanecer en compañía de una comunidad que te apoye en los pasos prácticos, suscríbete al canal.
y descarga la guía gratuita Las 3 llaves en la descripción. En esa guía encontrarás un plan de 21 días para ejercitar las 3 llaves. Cómo nombrar tus miedos de forma estratégica, ejemplos de pasos de obediencia según tu contexto y una pauta de oración matutina para pedir valentía. No es una fórmula mágica, es una disciplina que ha acompañado a muchos en el proceso de abrir puertas. Voy a decirlo una vez más, con la ternura y la firmeza que corresponde a quien te conoce. Fuiste llamado. No eres accidente. Tienes en la mano la llave que puede transformar tu destino y el de tu línea. La puerta está allí, con tu nombre escrito. No dejes que la cadena del miedo determine la historia. Aférrate a la resistencia, mantiene la fidelidad y enseña a otros a empujar contigo. Vete y camina en eso. Ve con cuidado, con valentía y con la convicción de que al elegir reescribes más que tu propia vida. Que la paz del Señor te acompañe en cada madrugada de decisión, que la sabiduría te guíe en cada paso y que la gracia te sostenga en las noches en que la cadena parezca más pesada. Eres el elegido. Usa la llave, abre la puerta y deja que la historia que te precedió y la historia que te seguirá den gloria a Dios. Amén.